Para vela, ¿de qué vela? Está Una todo. rave, es una ¿Estabas rave. pasado con ese separador? No puedo ni negar ni confirmar de que ha hecho separadores bajo los efectos de algún tipo de sustancia. Ok. Que puede ser té. Que puede ser un montón de Algún, sustancias. sí. Que Fueron tiene- muchos días, ¿eh? Que tiene mucha mateína y teína. Fueron muchos. Fueron sí. muchos días, hubo días donde había cosas más bajas, otras que te subían. A mí me gustó cómo quedó. Te gustó, me Bueno. alegro. Lo hice pensando en vos, así Pero que. hacer el texto un poco más Gracias. corto. La próxima. Pero la próxima tratar de que el texto. Ah, pif. 30 Bueno. segundos, 40. 19:40 de este lunes 4 de abril. Bueno, arrancamos con el primer crossover de los 15 años de No Sonoras, donde vamos a mezclar un poco de literatura y un poco de Cómic, podemos cómic. decir. Ok. O sea, no se mezcla tanto. Porque el cómic es parte de la literatura. Y sí, Sí. ya está, podríamos decir, socialmente aceptado y hasta por los cánones artísticos, podríamos Sí. decir que sí. Esto mismo que nombraba al principio Rodri, que haya ganado el Pulitzer, es, y como primera, ¿no? Pero es un significado de que uno piensa que literatura, y lo mismo pasó en su momento con poesía, novela, cuento corto, microrrelato, todo eso, pero más que todo la novela gráfica o el cómic. Uno de los, bueno, acá en Argentina, que es Fontana Rosa, Sí. que siempre se lo conoció mucho más por todo lo que era gráfica, Notoro Pereira, Buggy y todo eso, y sin embargo tiene muchísimos cuentos que son geniales y todo, y también como que a veces no se lo toma, digamos, con lo otro también como obra de Como literaria. literatura, claro, como obra Sí. literaria. Bueno, Ahora lo sí. quiero. Ahora sí. No, el enganche que por ahí veíamos con Rodri en su momento, porque quizás la noticia esta que fue de enero de este año, que fue la prohibición de esta novela gráfica Mouse en Estados Unidos, con esto de la corrección política con respecto a, vamos a decir, son planes escolares y es del contenido. Empieza a pasar en Estados Unidos, hay algunos ejemplos acá también en Argentina. Después voy a ir más a libros, pero quería arrancar primero con Rodri con respecto a la importancia que tuvo, porque no es que se prohibió cualquier cosa, y también se prohíbe algo que está hablando de algo bastante terrible, como decíamos al principio, a lo cual el significado es raro, ¿no? Porque esto pasa en un momento de Claro, la no, historia. no queda claro qué es lo que se quiere cancelar. Si la obra en sí mismo por algún hecho particular o estás queriendo cancelar esa parte de la historia como que no, que los chicos no se enteren que esto pasó. Claro. Es raro. Y ahí está un poco, a lo largo de todo lo que vamos a ir charlando, el peligro de empezar a generar o intentar, ¿no? Por medio de la educación, y donde está la educación un poco mezclada, porque no es el sistema escolar. Hay como una yunta ahí entre sistema escolar y padres, ¿no? Porque esto también lo traemos de se llamó en su momento, porque también lo traje como para linkearlo al final, un PIN parenteral que existió en España, un poco con mis ¿Qué hijos sería no te un PIN metas. parenteral? No, porque existió como PIN parenteral, que eran con mis hijos no te metas. Acá hubo con respecto a la educación sexual, pero también eso hizo también un montón de contenidos de información que también hasta dónde el pensamiento de los padres, digamos, hay una ley que directamente es una convención de los derechos del niño, donde el niño es un sujeto de derecho y no son objetos de protección. A Claro. lo cual, si bien uno puede tener cierto reparo en cuanto a algunas cosas, no es. Y esto, bueno, y siempre se ha hecho, ¿no? En las bajadas con educación. Tanto para bajar información como para coartar información. En este caso, esta novela, en sí es en 1992 cuando gana el Pulitzer, y hace Sí. bastante, casi un poco antes, que estaba dentro de los planes de estudio. Y es en el 2002, enero del 2001, la Junta Escolar, aparte un lugar es un condado de McMinn en Tennessee, como un pueblito Sí, claro. recóndito en no sé qué. Que debe estar Deci- lleno de, Sí. de alemanes, ¿no? Bueno, en la nota donde encontré toda esta información, que un poco la que trae un poco todo esto es Leila Guerriero en una contratapa del País, saca como comparativo, como dato color, 2020 el 80% votó a Trump. Así como como para entender un el poco contexto, algo. o no. O no. 80%. Pero un 80%. Fuerte, Lo que ¿no? hacen es decidir sacar del programa de estudios de alumnos de octavo grado. ¿Cuántos años sería eso? Lo define muy bien, personas de 13 años.
¿no? Ok, Como 13 persona años. de 13 Estamos años. hablando de un nene de 8, 9, no, 13 años. Y las causas son representación desnuda y 8 expresiones malsonantes, entre ellas, maldito seas, que es, bueno, un poco hace referencia a la historia que es el argumento de la obra, de que el padre le quema los diarios de la madre y la mujer desnuda es la madre que aparece ahí en una escena. Claro. Este, Pero, o sea, uno se pone a pensar, ¿no? El libro no trata sobre alguien que putea y una mujer desnuda. O sea, no es ni pornografía ni es lenguaje malsonante, ¿no? Como se dice. O sea, no trata eso. Si se le incorpora a digamos, un programa de estudio es porque está contando historia precisamente, acá disfrazada un poquito de ficción en alguna forma por esto de que está contando lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración. En realidad esto es no ficción, si te pones a pensar. Es realmente no ficción, porque es un periodista que está entrevistando a su padre, donde su padre le cuenta sus vivencias en los campos de concentración. O sea, le está hablando de un periodo terrible de la historia, personificado en las experiencias de su padre. La información es toda verídica. La información es verídica. La recreación sería el uso de los personajes. Exacto, la recreación es, podríamos decir, un poco hasta satírica en algún punto, porque no usa dibujos de personas, sino que las personas están representadas por animales antropomórficos. Y entonces es como podríamos decir, darle un poco de digamos, otro gancho a una historia que es totalmente cruel y terrible y que existió. O sea, si vos me dicen, vamos a prohibir mouse porque es muy crudo para los chicos, yo ahí te podría decir, y capaz que un poco tenés razón. Pero si vas a probar. Subís a otro año, Claro. tiene que ver con otras cosas. Claro, con un contenido histórico que es verdad. Que es verdad, sucedió, pasó así. Los genocidios, todo ese tipo de cosas, cuando uno lo estudia, el chico tiene que estar un poco maduro para entender. Si vos me decís eso, no, para un chico de 13 no, para un chico de 15, 16, 17, ahí la podemos discutir. Bueno, pero también un poco lo que decía un poco Fede al principio, con los contenidos que hoy tienen acceso los chicos en las redes sociales, o sea, yo he dado taller literario para adolescentes y me acuerdo, adolescentes no, chicos, eran 12, 13 años. Me acuerdo un suicidio que hubo en YouTube que estuvo 2 segundos, lo habían visto todos. Sí, no me digas obvio. cómo tienen acceso a todas las redes. Pero hoy por hoy, lenguaje malsonante y desnudos, entonces no pueden vivir. No, por eso quizás 12, 13 a mi generación, o sea, ahora me sonaría para mí, que pienso en 12, 13, pero me doy cuenta con alumnos, alumnas, que 12, 13 años ya vienen con mucha información y tienen mucho acceso a ciertas cosas. Por eso, suena una cancelación bastante adrede. Sí. Es como buscarle el pelo al huevo a una obra que es súper importante por lo que cuenta. O sea, por el contenido, no tanto por la forma, pero la forma lo hizo más accesible a un montón de públicos. Y buscarle, no, me lo vamos a prohibir porque hay una persona que está desnuda. Encima es un ratón que está desnudo. Claro, un ratón antropomórfico desnudo. Es como que se pone rara la cosa ahí. La línea es los ratones serían los judíos, los gatos los nazis y los chanchos son los polacos. Como que está como en razas, como también puesto muy así. Sí, así. eso es una forma de que encontró Art Spiegelman para diferenciar bien a los personajes, como para que nosotros sepamos quién es quién en la historia, ¿no? No hay una connotación negativa en cuanto a por qué los polacos son cerdos o por qué simplemente le encontró un personaje a cada uno y le pareció que ahí podría funcionar. No es la primera vez que se hace este tipo de cosas. No, pero llevar una historia que el chico, la única manera que puede tener acceso es por medio de un paper, una bibliografía, un libro, siempre, hasta muchas veces se usan películas, pero digamos. Mira que yo he visto películas sobre el Holocausto. Lo que se lee en Maus, las experiencias de este padre contándole a su hijo en una especie de entrevista que le hace él, que como charla, pero que en realidad es una entrevista. Sí. Yo nunca lo había leído en ningún lado, yo nunca lo había visto. Y lo crudo que es, contado es tremendo. O sea, porque uno a veces dice, no, porque no hay. Que vean la lista de Schindler, que vean. No sé, lo que se ve acá, para mí es crudísimo. Primero porque es una experiencia y te lo está contando el tipo que la vivió, cosa que es como que si el tipo estuviera mirando a cámara y te está diciendo, sí, no, lo que pasa es que un día estábamos en un tren, que es una de las escenas para mí más escalofriantes de todo que tiene Maus, al menos que a mí me dije, bueno, voy a parar de leer hoy porque no puedo con esto.
los tipos los subían en un tren, llenaban el tren de gente a tal punto de que ya no cabía más gente, pero seguían metiendo gente. Entonces, para no morirte ahogado, porque ya no había aire, la gente empezaba a subirse encima de la otra gente para tratar de ponerse en la parte de arriba donde van las maletas de los trenes. Y bueno, entonces al final del viaje habían muerto, no sé, el 80-90% de las personas, aplastadas, asfixiadas. Y el tipo te contaba cómo él logró sobrevivir a esa situación y diciendo, no, tuve que pisar a tal, tuve que hacer esto. Es terrible, terrible, es terrible. A mí una de las cosas que más me gustaron de Maus, además, es que no es que está puesto... O sea, la voz de alguien... Claro, sí, eso te iba a decir, el personaje, el que sería el padre... El padre no es un tipo querible. No es un tipo que vos decís, pobrecito, mirá lo que le pasó. Básicamente es como si... Es un hijo y un padre que no se llevan muy bien, que digamos. Porque él vuelve, o sea, el personaje de padre, desde donde narra, vuelve a Estados Unidos, y en Estados Unidos es racista de la gente negra. Claro. Y se pone muy en lugar de que los demás tienen que tenerle lástima. O sea que además de ser una obra que tiene que ver con el nazismo, también tiene que ver con el racismo en general. Y justamente que esté en la sociedad norteamericana con los quilombos que tienen de racismo, más que todo blanco-negro, habla de un montón de cosas. No, nada más que, o sea, él habla de por qué mi papá es así, que lo termina entendiendo un poco después de sus experiencias en los campos de concentración. Y lo más interesante también era eso, que no es que el tipo que está contando la historia era qué tipazo, qué buen tipo, me emociona. No, el tipo era una persona normal que tuvo que hacer lo que fuese para sobrevivir. Y cuando digo lo que fuese, lo que fuese. ¿Entendés? No es que enaltece la historia de es un héroe. No, es un tipo que sobrevivió y que tuvo que hacer barbaridades para sobrevivir, sí, las tuvo que hacer. Y ahora es así, y capaz que es xenófobo, racista. Y bueno, con él también fueron xenófobos. Bueno, pero es una parte legítima porque no deja de ser periodismo. Entonces, como que también que sea parte de un material escolar, es como si fuera... No sé, ciertos autores que se ven también tienen que ver, Roberto Art, hay mucho Quiroga, con Cuento de la Selva, con todas, muchas cosas elegidas tienen que ver con un contexto de que el autor haya estado vinculado con el hecho que está narrando, por algo es material también de secundario y todo. Más claro, todo es un material histórico tremendo, es bellísimo si uno se lo pone. Yo creo que nadie pudo recrear, por decirlo de una forma, una historia del Holocausto de esta forma. Porque de alguna forma siempre están bastante edulcoradas. ¿Entendés? Sí. Y uno dice acá... Por lo que fue y todo, nadie termina... Sí, nadie termina realmente poniendo en contexto. Y sobre todo porque es como que se demoniza y se santifica. Y acá hay como una cosa en el medio que es... Sí, los demonios fueron demonios. Pero los santos, o sea, las víctimas, no fueron tan santas. Pero porque la vida no es así. Y hago una pregunta. ¿Y ventas? ¿Fue un éxito en ventas también? Es un bestseller. Sí. Se te hace difícil conseguirlo ahora mismo. Yo ahora cuando se lo pedí a Rodri, ahora mismo lo tenía en muy pocas librerías. Y también, bueno, es material que entra poco igual dentro de todo acá, más especializado. Sí, porque no está editado acá en Argentina, precisamente. Y mismo el autor, que es Art Spiegelman, dentro de, o sea, también no es una persona así como que, vamos a decir, se juntó con las grandes cadenas y todo ese movimiento. Hay un hecho también así de censura bastante importante vinculado también con el cómic, que fue cuando fue lo de las Torres Gemelas. Él va con como una serie al New Yorker, que es Las Sombras de la Torre. Y hay como dentro de todos los gráficos, hay uno que él está en la mesa de dibujo y se ve a Bush, como que tiene un sueño, a Bush por dispararle y a Bin Laden también. Y esa comparación, mismo tamaño de dibujo, mismo coso, como que le dijeron, no puede ser que pongas estas dos cosas como equivalencia, no te lo vamos a publicar así. Y él dijo, bueno, o sea, les dijo, no, Estados Unidos es una amenaza mayor, tenés razón. Y quedó ahí y no fue publicado. O sea, no es tampoco un artista de cómic, digamos, que después fue a la parte, si bien fue masivo esto, vos fíjate que esto pasó mucho después y sigue teniendo como una impronta. No es un tipo que se casó con el status quo. No. O sea, no es un tipo. Es un tipo que siempre hizo lo que quiso. Y para bien o para mal, en el sentido que onda esto. El tipo lo que le contaba al padre no lo trató de
por decirlo de una forma de decir, convertirlo en un producto así más, ay no, mi padre... No, esto fue así, punto, fue así. Y me guste o no, mi viejo hizo estas cosas, me guste o no, le pasó esto, me guste o no, fue así. Y me parece súper válido. O sea, que yo creo que creo que causa mucha impresión por eso. Esta bajada de empezar a prohibir o censurar, porque no deja de ser eso cuando esto pasó ahora, como decíamos a principios, pero ya venían por ahí porque como no es cómic, no es tan conocido, pero se había sacado de lo que serían los manuales o los libros de apoyo escolar. Se van a acordar porque esto es Huckleberry Finn de Mark Twain. Se bajó, mataron al ruiseñor, se bajó. O sea, pero son dos clásicos además, ¿no? Que toda la vida se dieron. Sí. Y aparte esto fue en 2 estados, en Virginia y en Minnesota. ¿Y cuáles fueron las causas? Insultos raciales. Bueno, Minnesota mata negro como... Bueno. Pero es terrible porque estamos hablando de Huckleberry Finn que está hecho en ese momento de la historia. O sea, es como cuando querían cancelar Casablanca y ese tipo de cosas, ¿viste? Cuando están en el análisis un poco de esto, siempre se va la censura en cuanto a las obras de arte. Eso es histórico. No es que porque un discurso, una cosa, o sea, es aparte libros viejos, vamos a decir, porque ahora con todo lo que hay, y sin embargo se van encima de todo este material y se saca directamente y se empieza a tener, bueno, nosotros mismos acá, yo estuve buscando en Argentina si había algunos antecedentes, hay algunos cuentos... ¿Prohibidos? No prohibidos, pero había algo que seguramente yo lo veo con otras generaciones y los chicos ahora, nosotros hemos leído como parte del programa algunos cuentos de Horacio Quiroga, que no son los cuentos de la selva justamente, que son de esos de locura y muerte, y después también de Edgar Allan Poe, cuando uno empieza casi siempre lee Corazón delator. Sí. Y bueno, y son autores que se las traen y que no me parece, yo por lo menos tratando de recordar un poco lo que había leído y lo que me fue formando en cosas o lo que me llamó la atención o me asustó algo, y bueno, tenía que ver a veces con esta literatura, con ciertas películas. Y yo tuve acceso. Y analizando un poco todo esto, creo que no es que me marcó mal, me dio quizás hasta herramientas para entender que quizás... ¿Cómo era la vida? Claro. O cómo es. A mí lo que me llama mucho la atención, sobre todo el tema de estas cancelaciones, ¿no? De algo que... cancelar a Mark Twain es como medio te fuiste a la mierda. Porque a lo que voy... O sea, no, hay en sus libros hay declaraciones racistas. Y bueno, ¿y en qué época se escribió Mark Twain? ¿Y qué está diciendo? ¿Mark Twain es racista y está diciendo soy Mark Twain, ¿no? ¿Hay que matar a todos los negros? ¿O está contando una historia donde hay racismo porque en la época donde lo escribió el racismo era parte de la época? Claro. O sea, yo entiendo que hoy por hoy esta cultura de la cancelación de edulcorar y de no, los niños no tienen que ver, pero llega un poco que hipersensibles, o sea que no hay, o sea, la vida es y pasó, hay cosas que pasaron. Bueno, podés tratar de frenarle todos los golpes. O sea, primero que hay un problema o sea, que la humanidad está cada vez más tonta, no hay comprensión de texto, no hay comprensión de coyuntura, de contexto histórico, de lo que es como que no arrojaban a los cristianos en los leones, no lo podemos decir más porque... Pero pasó. Claro. O sea, un día vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y no vamos a hablar de los nazis porque mataban gente. No, pero matar gente está mal. Sí, ya sé, pero pasó. Pero aparte, si hubiéramos sido una sociedad que evolucionó y que hoy no pasa nada, hoy siguen pasando cosas bastante similares. Cami quería decir algo. Me parece que capaz que es un poco lavada de cara, ¿no? Como para decir, bueno, somos buena gente y vamos a prohibir un libro que habla de matar gente. Pero vos no le dejas leer eso a un pibe cuando después ve el noticiero a la noche y ve que mataron un policía mató a un negro porque es negro. Claro. Pero por eso es rarísimo. Es una lavada de cara medio berreta. Sí, tiene que ver con esto de, primero que nosotros podemos opinar sobre estas obras de arte, primero que existe alguien, que eso no es, por más que haya una junta escolar con familias y padres, que sabe lo que para el niño es bueno. Que eso va desde los libros a un montón de cosas, con esto que decía el PIN parenteral, como que vos siempre pensás que estás del lado de los buenos, pero la realidad es que no lo sabés. Y que vos pienses que tu ideología es la que va a querer tu hijo desde no comer ciertos animales, la religión o lo que va a leer, son demasiadas decisiones que vos podés
darle un criterio, pero después la decisión es independiente. Tratar a los hijos como una propiedad. Claro. Ya estamos equivocados del vamos, ¿no? Pero Porque... se apoya mucho en esto que dice Cami de generar como una cosa... sí, como medios, como una cosa salubre, sanitizada del niño que... Como que no voy a darle publicidad a esto. Claro, ¿no? Pero no es publicidad, no es que... No. Si vos... O sea, existió, sí. Va a seguir existiendo. O sea, a mí las prohibiciones, por general, en cuestiones artísticas, no funcionaron nunca. Una artística muy conocida que ahora, vos fíjate la vuelta de la vida, una de las más así que hubo en Argentina, que, o sea, busqué mucha de literatura, tienen que ver más con el proceso, con otros momentos, pero sí en arte hubo una muy llamativa, que fue la de León Ferrari. León Ferrari es el artista plástico argentino, falleció hace poquitos años. Sí. La obra icónica que tiene es un avión... Es el F-16 con Jesucristo. Con un Cristo arriba, que es una instalación una cosa... Y tiene eso acompañado de toda una serie que tiene que estar criticando la parte eclesiástica. No la católica, religión. Sino eclesiástica. Se hace una exposición en el Centro Cultural Recoleta. Un grupo del Opus Dei rompe toda la exposición, censuran la exposición. No, primero la censuran y después cuando la abren, porque no puede censurar una obra de arte, estos van y la rompen. El que va a la cabeza de este movimiento es Bergoglio, hoy Papa. Eso no, y es más, después tuvo como una vuelta a esto porque esta obra, es la más importante de León Ferrari, no tiene un lugar físico estable. Como es una obra muy valiosa, circula por todos los museos más grandes del mundo. Estuvo en el MoMA, está en todos y siempre está itinerante. En el momento que asume Papa Francisco, está expuesta en Roma. O sea, así como una perlita de la vuelta del destino. La vida es eso. Pero ha pasado mucho que sí, que se ensañan con todo lo que sería artístico. Y con los libros me pareció como algo muy llamativo. Y más con un cómic que, como el puntapié fue desde ahí, que nos da la herramienta de que es un acceso a la literatura. Esto que yo contaba, libros difíciles, vamos a decirlo, para los chicos, y que a mí me ha pasado de utilizar como herramienta, hay varias series que tienen colecciones como La Metamorfosis de Kafka, libros pesados, así, que los han pasado a cómic y que dan buenos resultados para que por lo menos se empiecen a interesar por otros autores, ¿no? Y la bajada de línea de muchas cosas de programa me pareció como que no... No, creo que la cultura de la cancelación es como... está mal en sí misma, ¿no? Porque, qué sé yo... La cosa es cancelar a Will Smith porque le pegó a un tipo, que decís, bueno, estás cancelando a un tipo que hizo una pelotudez. Cancelando en el sentido de no te voy a dar más bola, ¿no? Porque no va a estar prohibido. Sí, que es más una situación, digamos, mandar por decir algo, ¿no? Sí, Puse el ejemplo porque es el más cercano, pero ¿no? tiene que ver con algo de que uno puede decir, bueno, no es invitado, no es persona grata, o sea, es un gesto. Es un gesto, tal cual. Pero prohibir un contenido... Pero un contenido... Estados Unidos igual es un tema que está muy en discusión, pasó con Casablanca hace un tiempo, pasa con los dibujitos de Warner Bros. Que en algunas plataformas hoy por hoy, que me parece que lo arreglaron de la mejor forma, que es poner una placa al principio donde dice... En estos dibujos hay chiste, racismo, no sé, violencia, porque tienen que ver con el contexto y con su época. Y onda, estás avisado. Bueno, capaz que vamos a tener que hacer eso con un montón de obras para que estos padres de la generación de cristal, que se creen que si no leen eso los hijos no le van a salir comunistas, ponele. Sí, están esos padres más todo un sistema educativo que para mí vio el negocio, no es que tienen la misma ideología o no, digamos, vio el negocio de este involucramiento de padres que está copado en la educación, pero que muchas veces lleva a realmente meterse en cosas que aparte es parte de la cultura, hay mucha literatura y mucho escrito que no lo puedes cancelar así como así porque es acceso a contextos, a historias, a ficción, a grandes autores que no las puedes demonizar de un día para el otro porque tiene que ver se con pierde lo que es mucho material. Socialmente aceptado y dónde vos querés apuntar los cañones, qué sé yo. Sí. Volver al futuro es una historia de incesto. En el tiempo. ¿Alguna vez la van a cancelar? Lolita, nunca. Lo mismo. ¿Entendés? Pero es así. Y se meten con algo. Cuando algo les jode, ¿viste? Cuando algo te jode, ¿viste? Empiezan con eso. Porque acá hay genocidio, ¿viste? Se ve que alguna gente no prefieren hacer de cuenta que no pasó. ¿Entendés? Dígame, Diego. Pregunta, es más que interesante desde ya la charla. Pregunta, y entonces, a los contenidos intencionales
para mostrar lo que está mal, se están cancelando lo que es tono comedia, por ejemplo. Pero en el rubro de acción, donde la matan violencia. 1000 personas de un bombazo, ¿no? Claro, eso no pasa nada. No, eso en también la es parte, sí, en la parte visual es terrible eso. Porque podés tener una ametralladora con 12 años y salir a la calle, pero después una escena de sexo te la bajan. Claro, pero qué sé yo, En un Hannibal- país como Estados Unidos que tiene permiso para portar armas porque sí. Sí. Claro, pero bueno, por eso es realmente súper discutible. O sea, es rarísimo. Es la vara como se me canta la tirar, literalmente. Porque No, pero es vos podés hacer una peligroso serie porque- sobre un asesino serial y está todo bien. Sí, Es documental. es documental. No, pero ponele que sea Dexter. Sí, sí. Eso estaría Sí, bien. eso es ficción. Pero bueno. Mouse y la provisión del libro. ¿Ha quedado algo más? No, creo que no. No, Si está pueden bueno. conseguirlo. Está viendo que esta es una edición argentina la que tengo. Sí, yo cuando estuve buscando, antes de saber que vos la tenías, hay algunos por Mercado Libre y así. Ahí puede ser que haya otro más, que es como uno dividido en dos. No, este que tiene las Es dos el partes. completo, sí. Este tiene las dos partes. Está bueno. Y nada, esto originalmente como... Perdón, estaba hablando Sí. fuera del micrófono. Originalmente como cualquier cómic, o casi toda la historia de todos los cómics, salió en una revista, creo que fue en los años 80, donde escribía... creo que era del mismo Art Spiegelman, ¿no? Y bueno, salía por números. Por fascículo. Digamos, un par de hojas en cada una, ¿no? Y bueno, y después obviamente cuando se volvió tan importante, digamos, la gente como que estaba súper interesada, salió el volumen recopilatorio, ¿no? Por eso ahí están dos partes Están dos también. partes, claro. Pero originalmente esto salía en una revista, como tantas otras historias que conocemos, como el Eternauta, por ejemplo, Claro. también salía en Hora Cero, bueno, en su época lo que es... Esto justo salió en una revista periodística, pero digamos, todas las historietas hoy que conocemos y que son súper importantes, por lo general salieron de a Dos hojitas capítulos. que uno tenía que esperar. Claro, de a capítulos en alguna otra revista antológica. Muy bien. Así ha pasado la sección crossover de Ana y Rodri sobre Mouse y la provisión de libros. Así que cerramos con esto. Vamos a escuchar algo de Solda, se llama La Protesta, el primer tema single editado por él. Ya está el disco, ha salido hace poquito, un artista de la ciudad de La Plata. Así que escuchamos eso. En la web encuentran una linda nota sobre su disco, nosona.com.ar. Y vamos con música para salvar el planeta, Sergi. Ahí vamos con eso.